Génesis 2:16. Mandó Yahweh Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. En tiempos como hoy, es indispensable reconocer dónde está nuestro huerto. Mucho se ha hablado, tal vez muchas prédicas hemos escuchado. Sin embargo, el huerto inicia en la sola carne, en el diseño Adán, con el varón y la varona. Como lo hemos explicado en todos los videos que tenemos acumulados en la página. Quisiera invitarles esta vez a que nos acompañen a redescubrir que los frutos del Espíritu tienen que ser sembrados. Primero, su semilla en el diseño Adán. Y desde el diseño Adán poder recibir esos frutos tan valorados, porque desde el inicio los frutos del Espíritu se dio desde un diseño. Y este es el diseño Adán. Así que bienvenidos a un episodio más de Una sola carne. Somos Oscar y Belén. Y el título de hoy es El fruto del Espíritu en la sola carne. Así es, y verdaderamente un tema emocionante. Partimos de dos preguntas. ¿Por qué a estas 9 virtudes la Biblia les llama el fruto del Espíritu? ¿No? Si nosotros nos vamos al libro de Gálatas capítulo 5, 22, donde dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Porque el término fruto o un fruto en sí como producto natural fue escogido para expresar estas 9 virtudes que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros en nuestro diario vivir. Y mucho más, obviamente, como lo mencionaba mi esposo, en la sola carne, ¿verdad? Que sería verdaderamente hermoso que todos los matrimonios pudieran entender que es necesario que el mayor tiempo de nuestras vidas podamos ser ejercitados y fluir en el fruto del Espíritu. Pablo enseña a los Gálatas, ya que es el Espíritu Santo el que produce los rasgos del carácter de Cristo en el creyente. Cuando dice el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas, es decir, recordarnos que es Él el que produce el carácter de Cristo en nosotros. Sí, y justamente lo que el Espíritu nos enseña que todas las cosas, es decir, recordaremos lo que Jesucristo nos hizo ver desde el huerto. Como dice en Génesis 1:11, después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, que su semilla esté en él según su género. Antes que el fruto fue una semilla. Y esa semilla es una semilla plantada desde el Espíritu Santo. ¿Desde qué sistema? Desde el sistema del diseño del Adán, del varón y la varona. Nosotros nos constituimos como los guardianes y los custodios de un huerto. Y en medio de ese huerto hay 2 árboles: el árbol de la vida, el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Conforme sea nuestra primera comida, será todo nuestro desempeño de ahí en adelante. Podemos ver este ejemplo en la primera pareja. ¿Cuál fue su primera comida? No fue el árbol de vida, fue el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y hemos visto cuáles son los daños colaterales por esa primera comida. Sin embargo, ahora, con Jesucristo, nos es permitido comer el árbol de vida, nuestra primera comida que siempre debió ser, que fue pospuesta. Y es ese árbol que bota, que da esos frutos de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Es a nosotros otra vez dimensionarnos de que el diseño Adán, uno de sus objetivos es ser custodio del árbol.
de los frutos. Y que cuando nosotros comemos de esos frutos, nos hacemos uno con ese fruto. Nos hacemos uno con el amor, con el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Tenemos que aprender a ser uno con ello. ¿Por qué? Porque más adelante mi esposa comerá el fruto del amor en mí, comerá el fruto de la paciencia, comerá el fruto de la fe y yo también comeré de ella ese fruto. Tenemos que adecuarnos de que vivimos en un ecosistema espiritual. Tal vez muchas personas establecen el matrimonio, la sola carne, como una sociedad, como una empresa o como una asociación de amigos, porque hemos escuchado de todo. Sin embargo, la asociación que Dios respeta, porque Él fue el que la instituyó desde un huerto. Y ese diseño no ha caducado. El problema es que nosotros hemos construido un sistema de vida que compite con el verdadero diseño que Dios estableció para que el varón y la varona subsistieran. Vemos que eso es como algo antiguo, primitivo. ¿Con relación a qué? A nuestro avance que no ha generado mucho beneficio. ¿Por qué? Porque cada vez que más avanzamos en el tiempo, vemos que la distancia se alarga entre el diseño original y el diseño que nosotros estamos estableciendo para la unión conyugal. Es tiempo de volver al origen, de volver a donde todo empezó. Y para lograrlo es también importante conocer que hay un árbol en medio de nuestro huerto y nosotros somos los custodios. Mi esposa y yo somos los custodios. No esperemos dar frutos del Espíritu fuera de este ámbito. Primero tenemos que darlo en este ámbito, antes de dar afuera. No podemos quitar la ración de fruto espiritual a mi esposa o mi esposa quitarme la ración de fruto espiritual a mí para dárselo a alguien más afuera de este lugar. Primero tenemos que ser alimentados nosotros, hacernos uno con ese fruto y después llevarlos hacia el exterior. Así es. Así que si nosotros analizamos la palabra que estamos hablando en este momento, fruto. Fruto significa producto maduro y comestible de una planta. Este vocablo fruto es muy interesante debido a que significa descendencia, sementera y también significa resultado. Un fruto es el resultado de todo el trabajo que una planta hizo para producirlo. Tuvo que haber un proceso. Las palabras producto y resultado nos ayudan a entender que el brote de un fruto implica entonces un proceso, lo cual nos lleva a reflexionar lo siguiente: una planta que no está llevando a cabo su proceso de producción para dar un fruto, un mal resultado, simplemente el fruto no se producirá. Aprender acerca del fruto del Espíritu es importante y entender esto, porque como hijos de Dios tenemos el amor. Si bien es cierto, nosotros somos los que en todo tiempo mencionamos como hijos de Dios, tenemos el amor que ha sido derramado, ¿verdad? Pero a veces no estamos dando ese fruto, no estamos manifestándolo, ¿no? El Espíritu Santo lo hace brotar en nosotros, pero no es de la noche a la mañana, sino es todo un proceso, ¿no? Que tiene que ser en nuestro corazón. Claro. Y acá es importante derrumbar mitos. Mucha gente piensa que porque es un fruto del Espíritu, es un fruto que sale de una manera espontánea. Ya, listo para comer. No. Jesucristo siempre nos dijo, ¿no? Y Él siempre usaba figuras, ¿no? Ejemplos que las personas podían medir. Y con eso explicaba las cosas celestiales, como se lo dijo a Cornelio. Así que, por ejemplo, con el amor, ¿no? Dice, no muestras el amor. Bueno, es que hay un fruto del amor, pero ese fruto toma su tiempo hasta que llega al punto óptimo en el cual puede ser comestible. Entonces, no demos lo que recién está brotando.
Tenemos que ser expertos, ¿no? Agricultores, se podría decir, del espíritu. Ingenieros agrícolas, ¿no? O ingenieros agrónomos del espíritu, para discernir el tiempo de ese fruto que está brotando en nosotros. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, carga una esencia divina, pero está en una carne. Y esta carne necesita tiempo para acostumbrarse, habituarse y generar una madurez, o sea, un fruto que esté listo para ser comestible. Y en el amor se comete un montón de errores, porque por el amor se han pasado por alto muchas cosas que nunca se debió pasar, o se ha pecado por inocente, esperando siempre lo mejor de la otra persona en honor del amor. No, el amor tiene que ser un amor dado con sabiduría, con afecto, intensidad, sí, pero hay que ser controlador del tiempo. Del tiempo. Por eso nosotros vemos que el fruto muestra que hubo un proceso en el corazón. O sea, no es que, como mencionabas, de la noche a la mañana como algo mágico, ¿no? Sino que cuando nosotros vemos que una persona fluye en el amor es porque ha sido una persona procesada. Cuando nosotros nos unimos en matrimonio muchas veces no venimos habiendo sido procesados para tener un fruto y para fluir en ello, sino que en el matrimonio más bien recién es cuando nos somos introducidos y es una oportunidad maravillosa, dígase de paso, pero lo ideal sería que eso hubiera sido anteriormente, ¿no? Para que ya no vengamos a tener todo ese tipo de roces, a veces choques, y que dan a relucir o sacan a relucir verdaderamente a veces cosas desagradables el uno el otro, ¿no? Entonces, el fruto es la señal que la obra de Dios está llevando a cabo, ¿no? Cuando vemos una persona procesada, una persona paciente, con templanza, con amor, entonces nosotros podemos ver es una persona madura, ¿no? Que ha llegado a una madurez, podemos nosotros deleitarnos del fruto que está dando esa persona, ¿no? Jesús dijo unas palabras muy sabias y bastante profundas también. Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Por nuestros frutos nos van a conocer, ¿no? El fruto da a conocer la naturaleza de la planta. Claro. Y acá hay algo también importante. Cuando uno dice por su fruto los conoceréis, creo que casi el 100% piensan que son solamente esas obras buenas que hacemos. No solamente es eso. Esa es una parte, esa es la punta del iceberg. Porque dice por sus frutos lo conoceréis. ¿Cuántos de nosotros estamos habituados a ver el árbol o a ver la hoja y poder identificar qué tipo de árbol es? Me vas a decir, bueno, pues yo no soy botánico, yo no tengo ese tipo de estudios. Bueno, para eso nosotros tenemos lo que se le llama el discernimiento. Algo muy importante. Así que el discernimiento a nosotros nos permite catalogar el árbol. No podemos decir que una persona es buena o mala porque simplemente el fruto de ese árbol no me agrada. Hay frutas que a mí me gustan y a Belén no. A Belén le gusta pues la guanábana. La guanábana a mí no tanto. Y es una fruta cara. Pero a mí me la pueden poner, pero yo no la comería. Sin embargo, Belén sí. Y lo comería con muchas ganas. Entonces, como mi gusto también me hace separar un árbol de otro árbol. Asimismo, nosotros no cometamos ese error de que porque no me gusta el fruto de tal persona, esa persona sea mala. Y lo trasladamos y lo estamos hablando dentro de lo que es el matrimonio. A veces se rechazan entre esposo y esposa. ¿Por qué? Porque tu fruto no me gusta. A mí no me gusta la guanábana. Sin embargo, yo sí le compro la guanábana. Y ella es la que lo come. ¿Se dan cuenta? O sea, yo he aprendido a entender el gusto de mi esposa. He aprendido que hay cosas que a mí no me gustan, pero no por eso sean malas. Asimismo, hay frutos en nosotros que tal vez a nosotros a nosotros nos gusta, pero a nuestro cónyuge no. Tenemos que tener discernimiento. No de frente juzgar, ay, qué feo eres.
ay, eso no me gusta de ti. Obviamente entendemos que tenemos defectos. Yo no estoy hablando de los defectos, yo no estoy hablando de los malos hábitos, sino de aquellas cosas que a nosotros nos gusta hacer, que a veces queremos compartir, pero a la otra persona no le gusta, pero que tampoco eso signifique una división o como algo que me desagrade para siempre y descalifique al otro cónyuge. Entonces es importante entender también eso, porque para poder dar fruto de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, primero mi esposa tiene que comer esos frutos de mí y yo también de ella. Yo no puedo dar amor todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hasta el árbol que está allá en la Nueva Jerusalén dice que da un fruto cada mes. Y eso está en Apocalipsis, por si acaso. Y las hojas son para la sanidad de las naciones. Asimismo, tanto mi esposa como yo tenemos que tener el discernimiento encendido y detectar el fruto que le está dando el Espíritu, no que ella quiera o yo que yo quiera. ¿Por qué? Porque el árbol de manzana o el árbol de naranjo o el árbol del palto, como ustedes quieran, el árbol no decide en qué momento dar el fruto, sino que la estación llega a él. Y inmediatamente se activa algo dentro de ellos y comienzan a producir todo lo necesario para que ese fruto se dé. Asimismo, el Espíritu Santo trae temporadas a nuestra sola carne, a nuestro huerto. Por eso puso estaciones, los Moed. Por eso puso las estrellas, para que sirvan de señales para estaciones, días y años. Asimismo, hay estaciones, hay temporadas en la sola carne. Y a mi esposa le va a tocar dar un fruto. Yo tengo que estar atento con los sentidos espirituales, ¿no? Encendidos para detectar la hoja, el tallo, de qué fruto le toca dar a mi esposa en este mes. Asimismo también a mí. Porque cuando somos sujetos al Espíritu, entonces es el Espíritu que trae su temporada, trae su moed, y me tocará dar fruto de amor, gozo, paz, paciencia. No lo sabré hasta que salga el fruto. Pero yo no lo voy a poder ver. Y esa es la parte interesante. Es mi esposa que lo va a ver. Y es mi esposa que lo va a comer. Asimismo, yo también tengo que estar siendo abonado por la palabra. ¿Para qué? Para que mi fruto no sea un fruto pequeño, raquítico, sino algo que llene cada estructura, cada necesidad que mi esposa pueda tener y viceversa. Así es, ¿verdad? Entonces el fruto da a conocer la naturaleza de la planta, ¿no? A veces no conocemos la hoja, pero cuando vemos el fruto, reconocemos ya, ¿no? Podemos reconocer qué clase de fruto es. Entonces, como mi esposo decía, ¿no? Tal vez muchas veces no vamos a coincidir en estar dando lo mismo, ambos. Pero lo maravilloso en la sola carne o el matrimonio, como también algunos lo llaman, es que vamos a poder intercambiar eso, ese fruto, ambos vamos a poder dar y recibir. Y de esa manera, si uno de repente está fluyendo en el fruto de la paciencia, el otro tal vez no, pero al ser dos, somos ayuda el uno con el otro, ¿no? Y en ese misterio de ser uno, verdaderamente pues podemos compartir todas las cosas, ¿no? Debemos de ser personas también, cuando nos hablan del gozo, ¿no? Obviamente, personas que estemos siempre alegres, pero no se trata de esa alegría que normalmente depende del estado de ánimo o de la situación que esté viviendo, ¿no? Sino es un gozo que va por encima de cualquier circunstancia, ¿no? Y tenemos un ejemplo palpable y muy claro cuando Pablo dice en Santiago, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿no? Tengan por sumo gozo significa el gozo más alto,
cuando se encuentran en diversas pruebas. Imagínense como que uno a la mente humana dice, bueno, ¿cómo voy a estar yo gozoso en una situación difícil, ¿no? Como que no, hay un choque en nuestra mente ahí. Pero por eso les decía, no se trata de algo que está supeditado a una emoción, ¿no? Sino que nosotros tenemos que aprender a vivir aún en medio de las circunstancias y mucho más. ¿Qué circunstancias no suceden en la sola carne, no? Claro. Constantemente hay cosas que pasan, conflictos a veces financieros, hay problemas familiares, hay problemas de carácter. Entonces, en esas pruebas, ¿no? Es cuando el amor se va definiendo, es cuando necesitamos fluir en ese fruto del gozo, que aún pasando cualquier circunstancia nosotros podamos seguir, perseverar y tener la confianza de que va a haber una solución, ¿no? Claro. Y acá también es interesante hacer un ejemplo a la vieja usanza, como lo hizo nuestro Maestro Jesucristo. Nosotros debemos conocer los que son los alimentos transgénicos o los que han sido manipulados genéticamente. Tal vez esta palabra no la entiendan, yo les se lo ponga aún más fácil. ¿Quién de ustedes no ha comido uva sin pepa? O mandarina o naranja sin pepa, ¿no? Ese es el fruto de una manipulación genética, de lo cual nosotros recomendaríamos que ustedes, si están comiendo fruta que no tiene pepa, no la sigan comiendo. ¿Por qué? Porque eso ya están manipulados en sus genes y las personas que comen eso generan un cambio en sus genes también. Por eso que han sido prohibidos. Ejemplo, el maíz también es transgénico. Entonces se tiene que dejar de comer esas cosas. ¿Por qué? Porque afectan nuestros genes. Y eso está probado científicamente, lo pueden googlear. Asimismo, los frutos del Espíritu muestran el carácter de una naturaleza. Y en esa tenemos el gozo. En tiempos como estos, ¿no? Uno dirá, sí, pues, pero qué fácil es que tú puedas decir eso y no sabes lo que yo estoy pasando. Por eso que tenemos que comer de ese fruto, que no está manipulado genéticamente, sino que trae la genética original que Adán y su varona debieron comer desde el huerto. Es un fruto que transforma tus genes, por así decir, los espirituales, tus genes que habitan dentro de ti y activan programas celestiales en los cuales se comienzan a generar actividades bioquímicas, hormonales, empezando desde tu cerebro hacia todo tu cuerpo. O sea, tenemos que ponerle seriedad a este asunto. Si a nosotros no nos importa comer un fruto que está manipulado genéticamente, entonces asimismo nuestra genética es corrompida. Por eso que el fruto del Espíritu nos devuelve el estándar genético que Dios nos estableció. Y uno de esos es el gozo. Porque el gozo libera hormonas que generan alivio a nuestro cuerpo que puede estar en estrés. O sea, no se trata que simplemente tú estés contento. ¿Qué te sirve que sonrías si tu cerebro no ha sido convencido de que tiene que producir las endorfinas? Tiene que producir esas hormonas que generen calma a todo tu organismo. Es ahí donde el discernimiento tiene que estar alerta, siempre encendido. Aprendamos a tener ese discernimiento abierto a lo que Dios está enviando, al fruto que está enviando. No te estoy pidiendo que sepas lo que está sucediendo en el mundo, sino lo que está sucediendo en tu casa. Y este es el tema, por si acaso. Lo que está pasando entre un esposo y una esposa. Esa es tu cosmología. Ese tiene que ser tu cosmos, tu universo inicial, donde produzcas después tu Big Bang, si quieres, para que salgas al exterior a expresar la naturaleza que ya se formó dentro de una sola carne. Así es. Y si hablamos también de otro fruto que necesitamos todos los días de nuestra vida en la sola carne, en el matrimonio, es el fruto de la paz. Mucho más nosotros como hijos de Dios se supone que tenemos que estar rebosando en ello, ¿verdad? Este es un fruto importante que feo es cuando en el hogar
se suscitan conflictos, desavenencias y de pronto se rompe la paz, ¿no? Y es necesario que nosotros podamos esforzarnos porque estemos siempre reconciliados y en paz, ¿no? La paz significa unidad, que ambos estemos siempre en ese acuerdo, que evitemos todo ese tipo de conflictos, ¿no? Porque imagínense, ya tenemos bastante hoy en día en todas las naciones, todos los conflictos y problemas que se están dando, para que verdaderamente, por lo menos en el hogar, podamos nosotros hacer un esfuerzo para que ese sea el lugar de refugio, un lugar de reposo, un lugar de paz, donde pueda existir esa virtud y nosotros seguirla y poder contagiar a los demás, a todo el que venga, poder transmitirle ese fruto del Espíritu de Dios. Debemos que también ser pacientes, ¿no? Pero algo más quisiera mencionar, mi esposa, Bueno, mi de la amor, paz. dime. La paz es un estado de ánimo, sí. ¿Tiene emociones, sentimientos? Sí. Pero también es un estado del ser. ¿Qué quiero decir con esto? La paz se refleja cuando uno tiene autoridad. ¿Por qué? Porque para que haya paz, primero debe haber guerra, conflicto. Si no, la paz no tendría por qué ser. Tú estás en paz, ¿por qué? Porque cuando un conflicto sale, la autoridad que tú tienes, ¿no?, te permite resolverlo. No es que cállate, o es que desaparece, o te reprendo. No. Eso no es autoridad únicamente, sino que tú también tengas las soluciones y las respuestas para la solución de conflictos. Esa sabiduría, ¿no? Ese liderazgo. Y vuelvo a repetir, estamos hablando en la sola carne, estamos hablando en la casa, pareciera que estuviéramos hablando para algo más macro, pero no, estamos hablando de que esa autoridad se tiene que sentir primero acá. ¿Y cómo tú te vas a dar cuenta qué tanta autoridad tienes? Fácil. ¿Cuánta paz hay en tu hogar? Es así de simple. ¿Verdad? Y como digo, que paz no significa que no hay conflicto, sino que cada conflicto que surja, cada problema que surja, ya sea interno o externo, tienes la habilidad, la experiencia, la inteligencia para resolverlo y sobre todo los recursos, tanto material como espiritual. No me vas a decir, ¿no?, que yo como esposo me llevo muy bien con todo mundo, ¿no?, en la congregación, los amigos, en el trabajo, pero me llevo de perro con mi esposa. Eso no es autoridad. No es autoridad. Eso no es, o sea, no te engañes. No te engañes, eso no funciona así. Si la paz no se manifiesta en la sola carne, olvídate que lo vas a manifestar afuera, porque afuera estarías mostrando pura espuma y nada de esencia. Mucha gente quiere servir en la congregación, en la comunidad. No solamente estamos hablando con cristianos, sino también quieren servir en la comunidad, quieren ser voluntarios, hacer mucha obra social. Pero en su casa no levantan ni un plato. No, ni siquiera agradecen por lo que les dan la esposa o el esposo. O sea, no se engañen. Los frutos del Espíritu se tienen que dar primero en la casa. Y si tú no puedes dar eso, no dañes a la gente de afuera, tratando de querer hacer todo afuera bien, y en tu casa no te hablas ni con tu esposa, no le dices nada, ni a los hijos, ni nada. No, eso se tiene que romper de una vez por todas. Si estás en un puesto de autoridad, tienes que hacerte a un costado. ¿Para qué? Porque tú tienes que recuperar una esencia. El ministerio no es la prioridad. Lo prioritario es lo que tú formas con tu esposa. Estamos hablando del caso del esposo y viceversa. Eso es lo prioritario. Y eso sí, cuando ya tienes eso bien formado, llévalo a la congregación, llévalo a tu comunidad. Seamos coherentes con el mensaje de Cristo.
seamos coherentes con lo que Él dijo. Claro. Y acá, Sí. y acá hay un fruto Sí, que acá hace y mucho antes nadie les gusta. para completar, porque mientras hablabas también, ¿no? Yo digo, es verdad, ¿no? Todo esto que hoy día ustedes ven que está pasando son consecuencias de haber hecho las cosas mal, ¿no? Al revés, tal vez. Nosotros no solamente en el ámbito cristiano, sino a En nivel todos de los todos los ámbitos. ámbitos, ¿no? Porque por eso es que, por lo menos acá en Perú, la nación, con todos los conflictos en el Congreso y toda la política, que corrupción por todos lados, ¿no? ¿Y eso de dónde viene? Por hogares, justamente, donde no ha habido las normas de moral, las normas de ética, donde no ha habido nada de estas cosas, de estos principios, y donde verdaderamente es fácil después ser corrupto afuera cuando desde tu casa lo eres. Entonces, hemos invertido los valores, ¿no? Le hemos dado importancia a las cosas que no hemos debido de darle tanta importancia y se ha dejado los principios que Dios ha establecido, ¿no? Pero estamos en el tiempo donde tenemos que retomar estas cosas, donde tenemos que tomar conciencia, donde tenemos que eh, ser nosotros también, que tenemos un poco de entendimiento, ser esos portadores de las verdades, apoyar en donde tú te encuentres, con las personas que te relacionas y empezar también a fomentar estas cosas que van a ser de bien para el futuro de tus hijos, de tus nietos y de todas las generaciones, las que vienen, ¿no? Así es que fomentemos estos principios. Un hogar que camina en el fruto del Espíritu de Dios definitivamente va a ser un hogar estable, seguro, donde hagan hijos seguros, sanos, estables, que puedan proyectarse para la sociedad, para las naciones, ¿no? Para que puedan ser personas, hombres y mujeres con valores. Entonces es importante que nosotros, esto no es solamente una charla que nosotros estamos dando, así que bonito lo que dice la Biblia, sino que queremos nosotros fomentarles en ustedes ese interés, que ustedes sigan indagando en estos temas, que sigan profundizando, que sigan inquiriendo en las cosas de Dios para que ustedes puedan aún tener tal vez un mayor entendimiento que nosotros los que estamos hablando y que podamos nosotros cada día dar ese testimonio de que somos como hijos de Dios, aquellos que verdaderamente portamos la luz. Yo escucho muchas veces, ¿no? Temas hermosos. He escuchado miles de veces este tema del fruto del Espíritu, no enfocado al matrimonio, enfocado a la iglesia, a los demás, a los cristianos. Y es fácil decirlo, está en la Biblia y de repente explicarlo y todo lindo teológicamente, llegar a todas las profundidades de la palabra. Pero hacerlo es otro punto, ¿no? Aplicarlo en nuestra vida es lo difícil, aplicarlo en nuestra vida ya viene a ser otro trabajo, ¿no? Entonces a veces hacemos un trabajo incompleto, solo la predicamos, pero no lo hacemos en nuestra vida. Otro de los frutos es que debemos ser pacientes, ¿no? Por no ser pacientes nos hemos metido en muchos problemas. ¿Quién no ha perdido la paciencia en algún momento? Mucho más cuando a veces escuchamos de uno y otro conflicto en los matrimonios, en la sola carne. Ya no soporto a mi esposa, ya no soporto a mi esposa, ya no, ya me colmó, ya esta vez sí que me voy o me divorcio, no sé. Ya no soportan, ¿no? Entonces perdieron la paciencia, ¿no? Y por eso a veces por un arrebato, un momento, llegamos a hacer cosas que verdaderamente después nos arrepentimos. Entonces necesitamos ejercitar la paciencia, que es un fruto del Espíritu Santo. Y eso tenemos que trabajar, tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros en esa área, ¿no? Y acá es interesante también decir que es un fruto del Espíritu y cualquiera diría, cualquier fruto que venga del Espíritu, yo me lo como. Lo cual no es del todo cierto. Lo que menos queremos comer de todos los frutos del Espíritu, yo creo que es la paciencia. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, en algunos aspectos, vivimos acelerados. Yo tengo aspectos acelerados, mi esposa también. Felizmente no coincidimos en los mismos aspectos. Pero hay situaciones en las cuales nosotros lo queremos rápido, lo queremos ya.
lamentablemente se nos presenta el fruto de la paciencia y no lo comemos. Simplemente lo pasamos de lado. Es como lo que yo dije hace un momento, la guanábana. Es un fruto caro acá en el Perú. Y cualquiera haría un jugo, lo que sea, y qué rico. Pero a mí no me gusta. Pongo ese ejemplo. Asimismo, hay personas que en aspectos de su vida la paciencia no les agrada, no les gusta. Sin embargo, tenemos que aprender a comerlo. Porque no solamente va a saciar tu vientre cuando comas la guanábana. ¿Por qué? Porque tiene un montón de nutrientes. Creo que tiene antioxidantes también, ¿no? Ya. Imagínense, anticancerígeno. Asimismo, la paciencia tiene un montón de ingredientes. Tiene antioxidantes y es anticancerígeno también para el alma, para el corazón, para la mente y para el cuerpo. Es necesario. Y uno dirá, sí, pero ¿cómo yo conquisto la paciencia? Hay una lista que estamos hablando. Para que tú llegues a la paciencia, porque muchos dirán, es un misterio. ¿Cómo yo puedo tener paciencia? Tú me estás hablando que tengo que comer de un fruto llamado paciencia. A mí me suena muy metafórico, muy figurativo. Bueno, te lo pongo más simple. Amor. Primero tienes que disfrutar del amor. Gozo. Paz. Esos tres estados tienen que ir en ti previo para que podamos conocer paciencia. Se nos había establecido como un misterio todo esto. Wow, ¿cómo puedo yo tener paciencia? ¿Cómo puedo ser paciente como tú? O como ella, o así, ¿no? Primero hay pasos. Hay paso 1, paso 2, paso 3, porque por ahí también dicen, no, es que Dios no trabaja así. Bueno, pues la Biblia dice otra cosa. Dios tiene su estructura, aunque no te guste, porque algunos dicen que las estructuras son malas, pero bueno, Dios es el primero que hizo estructura, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7. ¿Se dan cuenta? Siempre hay un paso 1, siempre hay un paso 2, siempre hay un paso 3. No que yo lo invente, sino que tenemos que aprender a decodificar lo que está escrito. Para que puedas conseguir paciencia, tienes que pasar primero por el amor, el gozo, la paz. Por eso todos se desprenden del amor, ¿no? Todos se desprenden del amor. Y algo tú decías, poner un ejemplo práctico, por ejemplo, ¿no? Y no es que nosotros, porque hablamos ya, hemos llegado al 100% de todos los frutos del Espíritu, no. Seguimos siendo ejercitados. Por ejemplo, nosotros en algunos aspectos, decía, ¿no? Yo soy una persona que me gusta todo rápido, me gusta que las cosas estén cuando yo las quiero ya, ¿no? Entonces he tenido que aprender. Mi esposo tiene un ritmo, entonces de pronto a veces a mí me gusta en cuanto a los arreglos de la casa, no, mira, quiero que me hagas esto o lo de acá, entonces yo quería en el momento ya. Cuando yo hablaba que ya quería verlo colocado, si era algo que me haga de repente un arreglo para un cuadro y todo esto, entonces yo quería que en ese momento lo haga. Yo aprendí que no tenía que ser así, entonces me costó mucho porque yo toda mi vida fui así acelerada, entonces me costó mucho, entonces tener que esperar en el momento que haya la disposición y que tuviera ese tiempo donde también estuviera él con el momento preciso para hacerlo, ¿no? Entonces esperando, aprendí a esperar, a no enojarme porque al principio sí me costaba bastante. Sí, pero ¿cuándo lo vas a hacer? Si me dices, no, entonces eso causaba en mí un fastidio, ¿no? Honestamente, entonces, pero hasta que yo tuve que entender, dije, bueno, vamos a tranquila, sino más cuando ya se disponga, y tuve que bajarle un cambio un poco, ¿no? En ese sentido, para que eso no causara en mí, porque causaba en mí una ansiedad, que ya quería ver todo arreglado, que ya quería ver todo en su lugar, entonces me desesperaba, pero así uno va aprendiendo, ¿ve? Entonces, de esa manera, pues ya yo no me enojaba, ni tampoco lo molestaba, entonces ya uno tiene que ir aprendiendo y siendo sabio para de esa manera evitar las cosas que nos puede ser un motivo después de un malestar. Entonces, no esas cosas. Es importante también aclarar, ¿no? Que
te puede tocar que estés dando un fruto, por decir, de paciencia, pero des un fruto deficiente. Y con eso no estamos diciendo que el Espíritu Santo esté trabajando mal. El Espíritu Santo ya trabajó al ponerlo en nosotros. Y es el trabajo de nosotros, el que generar que el árbol esté bien abonado, esté bien cuidado y bien regado. ¿Para qué? Para que el fruto se dé de la forma más óptima. Entonces, si te tocó dar mal, no diste un fruto bien logrado, acuérdate que te dije, el Espíritu Santo es el que trae las temporadas, trae los moeds, trae las estaciones del Espíritu. Y con cada estación el fruto vuelve nuevamente a pasar, ¿no? Vuelve después esa temporada, porque es dinámico, es que el Espíritu es dinámico. Si todo el tiempo diéramos amor, 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 faltaría paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y si diéramos Claro. todo paz, 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 no, vamos rotando. Por eso es necesario nosotros, en esto, un punto era importante que mencionas, el discernimiento, ¿no? Yo ante esto le dije, yo tuve que ponerme a orar y dije, bueno, ¿cómo yo controlo esto en mí, no? Y yo llegué a entender, porque como lo que él realiza es un trabajo que lo hace constantemente y prácticamente alguna de las cosas que yo le pedía, él trabaja en eso, ¿no? Cosas que tienen que ver con los arreglos de un lugar. Entonces, yo me puse en su lugar en un momento. Dije, bueno, sí, pues, hacerlo todos los días y después que tu esposa venga y te diga, mire, y esto ya ha de ser fastidioso, ¿no? Entonces, uno tiene que empezar a entender esa parte, ¿no? A empezar a ver desde el otro lado. Y eso es lo que a uno ya después le da cierta tranquilidad, cierta paz, uno comprender. Entonces, ahí es cuando uno va también ejercitando todo esto, ¿no? Entonces, necesitamos ello. Todo va de la mano y el Espíritu Santo es quien nos ayuda. Así es que yo oro por ti y por cada matrimonio, como siempre lo hacemos, para que cada día puedan ir ejercitando y fluyendo en el fruto del amor, que eso es lo que va a traer y va a ayudar a que la paciencia, la benignidad, la fe, la templanza, todo el fruto del Espíritu pueda estar ejercitados, puedan estar en sus vidas fluyendo cada día, para que nosotros podamos así proyectarnos al mundo y decir que verdaderamente somos ese fruto que provoca comer, que cada día es los que nos rodean se deleitan del fruto que damos, que el mundo puede ver en nosotros esa calidad de fruto sin contaminación, sino que es un fruto agradable a todos los que nos rodean. Bendigo tu vida, bendigo cada matrimonio y estamos expectantes cada miércoles al mediodía de encontrarnos y de poder juntos aprender. No se olviden de darle like al video y compartan con otras personas. Sé que hay muchos matrimonios que necesitan escuchar estos mensajes. Sé que les va a ser de ayuda a muchas personas para que ellos puedan también ser restaurados, poder ser sus matrimonios levantados. Les bendigo a cada uno en esta noche, ¿no? Y bendigo cada nación que nos escucha. Estos tiempos que estamos atravesando difíciles, aún en la nación de Perú y en muchos lugares del mundo, están atravesando situaciones muy difíciles, algunas del cambio climático, de la naturaleza y de tantas cosas que ahorita se están fomentando, pero solo es Dios el que estamos en su mano y Él es el que los va a fortalecer. Así que bueno, hasta la próxima semana, que Dios les bendiga y estaremos viéndonos. Bueno, se nos pasó rápido el tiempo. Que tengan pues un buen día. Adiós. Bendiciones.